Por favor, vamos acomodándonos, vamos a comenzar con la escuela dominical. Ok, ¿estamos listos? Vamos a comenzar orando, ¿sale? Bendito Padre, te damos gracias que el día de hoy nos permites reunirnos, estar cerca, Señor, de tu pueblo, poder convivir, tener comunión. Permítenos, Señor, que en este tiempo, en esta mañana, Señor, podamos comenzar nuestras actividades, que podamos comenzar, Señor, con el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendícenos en esta mañana, Señor, bendice a tu pueblo. Por amor a tu pueblo te rogamos que tú estés en medio de nosotros y te pedimos, Señor, que este tiempo sea bueno para todos. Bendice también el tiempo de predicación, Señor, el sermón, la alabanza, nuestras ofrendas y todo lo que hemos dispuesto para el día de hoy, Señor. Bendícenos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? Bueno, un poco apagados, ¿eh? Bueno. Ok. Sí, van a... Ok, ahí está. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios y recordando el nombre de la serie, al Dios no conocido. ¿Sí? Entonces, es evidente que algo que va a pasar o puede pasar al estudiar y meditar en los atributos de Dios es descubrir que la idea que teníamos acerca de Dios no era tan bíblica. Probablemente eso sea más notorio precisamente en el atributo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Alguien se imagina qué atributo vamos a ver hoy? Nadie. La soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Sí? Miren, de este atributo se dice mucho, pero se entiende poco. Algunas personas piensan que Dios desea hacer el bien y que quisiera que las cosas fueran diferentes a como están pasando, pero no posee todo el poder para hacerlo. Es decir, Él quiere, pero no puede. Gracias. Otros más han dicho que Dios es como un caballero y por lo tanto no impone su voluntad a nadie. Sí, pero el libro de Jonás nos muestra que hay otra, Dios se manifiesta de otra forma, ¿no? Otros también piensan que su soberanía tiene un límite o tiene sus límites. Por ejemplo, Dios no puede hacer milagros porque está a expensas de nuestra fe. Por ejemplo, esto lo toman de Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O también Dios tiene un oponente que frustra sus planes y en última instancia pareciera que el diablo, Satanás, Dios comparte su soberanía con Satanás. ¿Por qué? Porque pareciera que Satanás siempre está frustrando los planes de Dios, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que en el caso de Job esto es diferente, ¿no? Tenemos claro que aún, como dijera Martín Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios, ¿sí? Y miren, ¿quién mejor para enseñarnos acerca de la soberanía de Dios que el mismo Job? Miren, vamos allí a Job, capítulo 1, versículo 8 al 12. Y hay textos que vamos a avanzar rápido. Simplemente quiero establecer una idea. Job, capítulo 1, versículo 8 al 12 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás le dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Pregunta, hermanos, ¿quién tiene potestad sobre Job?
¿Por encima de Satanás? ¿O Satanás comparte la soberanía de Dios? No, es evidente que que el mismo diablo está pidiendo permiso, está diciéndole, mira, si tú quitaras ese cerco que tienes alrededor de él, otra cosa sería. Pero mira, hazle padecer y entonces verás cómo es que blasfema en tu presencia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que Job va a experimentar, el libro de Job nos va a mostrar cómo es que él experimentó en carne viva la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces la razón por la que a veces yo pienso que los cristianos tenemos una noción defectuosa acerca de la soberanía de Dios es porque al mismo tiempo que decimos o siempre anunciamos que Dios está en control de todo. ¿Cuántos hemos dicho esto, no? Dios está en control de todo, Dios tiene el control de esto, Dios es el soberano. Pero al mismo tiempo en que yo digo que Él es soberano, al mismo tiempo yo me molesto o me irrito cuando veo que mis planes no se cumplen como yo quería, o cuando las cosas pasan de una manera en la que no me gusta, ¿sí? Pero miren lo que Job contesta más adelante. Entonces Job se levantó después, todos sabemos la historia, ¿verdad? Job le fue muy mal. Pero dice que al final del capítulo 1, dice que él rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Quiero que imaginen, hermanos, todos conocen la historia de Job, ¿verdad? Saben lo que le pasó. Se murieron todos sus hijos, perdió todo su ganado, perdió todas sus posesiones y más adelante él va a perder la salud. Entonces, en ese contexto dice que él se postra y ¿qué dice? Y adora. Y de él salen estas palabras que todo mundo conoce: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Yo no sé quién ha pasado por una situación tan difícil, ¿sí? Y solo piensen en aquella cosa, aquella situación, aquel momento que ustedes no hubieran deseado que pasara. Venga, yo sé que hay muchas cosas, pero traten de poner en su mente ahorita esas cosas o esa situación o ese acontecimiento que quizás marcó su vida, esa situación en la cual dice, esto no me hubiera gustado que hubiera pasado así, ¿sí? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué sentimientos se movieron ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué idea tenías de Dios en ese momento? ¿Le preguntaste a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué al otro no? ¿Sí? ¿Qué papel jugó tu conocimiento de Dios en ese momento? Si alguien nos puede enseñar acerca de esto es Job, ¿sí? Si de alguien podemos poner atención acerca de cómo poner en práctica el atributo de la soberanía de Dios en su propia vida es Job, ¿sí? Pero entonces vamos en este momento es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué estaba viendo Job? ¿Qué es lo que estaba experimentando Job? No nos llama la atención, no quisiéramos tener un poco de lo que él tenía, ¿sí? Quizás lo que no queremos es esas calamidades, pero la respuesta de Job ante esa situación debemos de mirarla, y es en este momento donde debemos poner atención a lo que pasaba con Job y lo que él entendía acerca de la soberanía de Dios. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien sabe qué es la soberanía de Dios o se imagina qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien tiene una idea de qué es la soberanía de Dios? Ok, muy bien. Miren, la Real Academia Española lo define como aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Por lo tanto, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Para los que vinieron el domingo pasado y estudiamos acerca de la supremacía de Dios, recuerden qué es la supremacía, es que Dios está por encima de todo, ya no hay nadie arriba de Él, Él está por encima de todo, entonces no hay nadie que pueda ocupar ese lugar. Entonces, Él al estar en esa posición, Él debe ser soberano, ¿sí? Hablábamos, un tema controversial es quién gobernaba en casa, ¿va? Entonces, acuérdense que el que está por encima, ese es el que gobierna. Y este caso es Dios. Entonces, Él es el que tiene esa autoridad. Él está ejerciendo su suprema autoridad. Es decir, Dios tiene el derecho, y esto es importante, acuérdense, Dios tiene el derecho y el poder de controlar todo lo que existe. Esto incluye la autoridad para establecer normas
guiar a su creación y cumplir su propósito. Y esa soberanía se caracteriza por ser absoluta, universal, amorosa e independiente. Miren lo que dice Arthur W. Pink en su libro Los atributos de Dios. Siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada, Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie ni influenciado por nadie, pues es absolutamente independiente. Dios hace lo que le plazca y como le plazca. Sí, siempre lo hace como le plazca. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. Si alguien pudiera hacer eso, entonces no es soberano. Entonces no es supremo. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos textos que nos ayudan a entender eso. Primero, Salmos 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Salmos 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Isaías 46, 10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor, reconociendo al final de la prueba que pasó, dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano. Y finalmente Job también lo dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿O quién lo cambiará? Su alma deseó y entonces hizo. ¿Sí se nota? Creo que queda muy claro que la soberanía de Dios es que Él va a hacer lo que le plazca, cuando quiera, con quien quiera, porque Él tiene la supremacía. Él es el que está ejerciendo esa supremacía, el que está por encima de todo. Ahora, aquí hay algo que aclarar. La soberanía de Dios no significa, ¿sí?, que pueda hacer cualquier cosa. Lógicamente, ¿sí?, implica absoluta libertad para hacer lo que Él quiera hacer. Pero no significa que Él pueda hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. Y uno dice, ¿qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque ahí excluye toda filosofía humana. Hay personas que han dicho, bueno, si Dios es poderoso, Él puede hacer una roca que no pueda cargar. Eso es filosofía. Eso no tiene nada que ver con teología. ¿Sí? Entonces, la soberanía de Dios es en ese sentido. La soberanía de Dios se va a practicar en ese sentido. Él va a hacer cualquier cosa, pero que Él desea hacer. La soberanía de Dios no significa que Dios pueda mentir, por ejemplo, pues no quiere mentir para empezar. Dios es verdadero y por lo tanto no puede mentir, y no quiere mentir y no va a mentir. Así que todo lo que vemos en la Escritura no es mentira, es verdad. ¿Sí? Dios no puede romper una promesa, porque si lo hace, entonces significaría violar su propia naturaleza. Y Dios no quiere violar su propia naturaleza. ¿Sí me explico? Entonces, no es que Dios pueda, como está en lo más supremo, Él va a hacer lo que quiera, pero está en lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Y eso debe definir mucho lo que estoy pidiendo en oración. Porque si yo sé que Dios no va a violar su propia naturaleza, mi oración tiene que transformarse, mi oración tiene que ir enfocada a lo que un Dios soberano, supremo, podría hacer. No significa que va a hacer todo lo que yo quiera, porque si no, ¿quién es el supremo? Yo. Pero como Él es el supremo, no va a hacer lo que yo quiera, aun cuando lo pida en oración, sino que va a hacer según su voluntad. Ahora, esto tiene varias aristas, no todo se puede definir en esta frase. Pero si yo me extiendo en explicar cada uno de los detalles de la soberanía de Dios, nos llevamos aquí toda la tarde. Así que lo que yo quiero es que invitarlos a que cada vez que vean este tipo de conceptos vayan, investiguen y aumenten su conocimiento respecto a lo que habla de la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, la soberanía de Dios es en ese sentido. A.W. Tozer dice esto al respecto. Es necio pensar que Dios pueda hacer cualquier cosa. Pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. ¿Sí? Ok, eso significa que todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Todo es con propósito. Miren, vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 45. Todos conocen la historia de José, ¿verdad? José el soñador. ¿Qué es lo que pasó? Se le muere su mamá a temprana edad.
sus hermanos tienen envidia de él, él parece ser, tuvo que recibir el enojo de sus hermanos, fue vendido como esclavo, ¿sí? Después fue encerrado en la cárcel y ayudó a alguien y no recibió esa ayuda de vuelta. O sea, José la pasó mal, José la pasó muy mal. Pero aún con todo eso, al final José reconoce que todo esto era parte de la soberanía de Dios. Dios quiso que así pasara, pero con un propósito. Vamos a Génesis capítulo 45, versículo del 5 al 8. Ahora pues, José está hablando a sus hermanos y le dicen, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios, delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Y qué dice? ¿Y Dios qué? Me envió delante de ustedes, ¿para qué? Para preservarlos posteridad sobre la tierra. ¿Y para qué? Y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino ¿quién? Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se dan cuenta que hay un propósito. La razón por la cual Dios le hizo pasar por todas esas situaciones es porque tenía un propósito. Al final José se convirtió en el segundo después de Faraón y le dio la potestad de poder salvar a toda una nación, bueno, a toda una familia, una gran familia, porque en ese momento todavía no era una gran nación, pero Dios iba a hacer de esa familia una gran nación. Entonces era necesario que Dios en sus propósitos hiciera pasar a José por todo esto a fin de que los guardara a ellos. Entonces se dan cuenta que la soberanía de Dios cumple propósitos. No es simplemente Dios que quiera hacer lo que le plazca en el pensamiento del hombre, sino lo que le place en la voluntad divina de Dios. Como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto. Como Dios es justo, todo lo que hace será justo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios afectan su soberanía. Si Él es bueno, si Él es santo, si Él es justo, si Él es piadoso, si Él es misericordioso, todo eso afecta su soberanía. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? Bueno. Ahora, si Dios es soberano en todo lo que hace bien, también en todo lo que hay mal. O sea, la soberanía de Dios también existe en el mal, hermanos. Sí, a veces pensamos o tenemos esa, no sé por qué, esa idea de que Dios hace las cosas buenas y el diablo hace las cosas malas, ¿sí? Y por alguna razón, por no meternos en problema, queremos quitarle o justificar a Dios de aquellas situaciones que pasan, aquellas situaciones perversas y malvadas, y queremos hacer a un lado a Dios para no afectar incluso nuestra forma de ver a Dios, o nuestra propia religión, o nuestra propia forma de ejercer nuestra fe, ¿no? Porque nos saldría mal que de repente dijeran, oye, si Dios es soberano y Dios es bueno, entonces ¿por qué hay tanta maldad en él? Ah, bueno, porque Él es soberano, ¿sí? Y no se trata de ocultar y de decir, bueno, es que no, Dios permite esto, pero no, Él no hace esto. Bueno, veamos algunos textos que nos puedan dar luz al respecto. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Dios está hablando con Moisés y le dice, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Quién lo hizo? Dios. Ah, no, es que me pasó un accidente y ahí perdí la vista. O es que yo nací mudo de nacimiento. Naturalmente así nací. Sí, pero quien lo determinó fue Dios. Amós capítulo 3, versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque uno diría, no, esto lo hizo el diablo. No, ¿quién dice que lo hace? Si hubiera algún mal, y quiero que entiendan el mal como la situación, el escenario que no es bueno para nosotros, ese sufrimiento parece que no debería venir de Dios, pero ¿quién lo permite? ¿Quién lo orquesta? ¿Quién lo lleva a cabo? Dios. Y en este momento es donde empieza a fruncirse nuestro corazón y probablemente nuestros dientes empiezan a rechinar. Porque uno empezaría, ¿cómo es que Dios es el autor de mi sufrimiento? Pero ahorita vamos a ver algo muy importante acerca de eso, ¿sí?
Isaías 45, 6, 7. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo que las tinieblas, que hago la paz y creo que la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Repitan conmigo, ¿qué dice ahí? Yo Jehová soy el que hago todo esto. Acuérdense, ¿quién es lo que hace? ¿Quién lo hace? Dios. Dios. ¿Sí? Debemos afirmar la soberanía de Dios en cuanto cuando pensamos en las cosas buenas, pero también en las cosas malas. ¿Sí? Hay un ejemplo que el pastor Miguel Núñez utiliza. Y él dice que esa soberanía, si Dios no fuera soberano, ni siquiera oráramos a Él. Pero como sabemos que Él es soberano supremo y Él tiene poder y todo para hacer las cosas, ¿a quién oramos? A Él. Entonces, imagínense que un huracán va a pegar y nos va a afectar, y ese huracán puede traer muerte, destrucción. Entonces el cristiano se pone a orar y le pide a Dios, porque Él es soberano y Él puede cambiar el rumbo, desviar ese huracán, y oramos a ese Dios, ¿sí? Y Dios contesta y el huracán se desvía. ¿Cuántos dirían que ese es Dios, el que hizo eso? Pero al desviarse, no nos tocó a nosotros, pero sí les tocó a otros, y ahí hubo muerte, hubo destrucción. Pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Entonces no podemos pensar que Dios simplemente hace las cosas buenas a mi favor y las cosas malas las hace Él. No, porque el que es soberano es Él, es Dios. No debemos pensar en esos conceptos solamente de alguien que controla los eventos como si estuviera piloteando un avión o piloteando un coche, ¿sí? Que está a expensas de cómo está la carretera, que está a expensas de cómo está la turbulencia, cómo estén las nubes o la ruta, etcétera. No, Dios controla desde el timón, controla el avión, toda su estructura, controla el viento, controla el aire, controla las nubes, controla el clima, todo lo controla Dios. Esa es la idea de la soberanía. Y cuando nosotros declaremos creer en la soberanía, tenemos que pensar en ese Dios que está por encima de todas las cosas, todos los acontecimientos, de cada persona que existe en este mundo. De cada detalle, hermanos. Dice la Escritura que no puede caer ningún pajarillo al suelo si no fuera por la voluntad de Dios. Así debemos ver la soberanía de Dios, no solo en las cosas pequeñas, sino en las cosas, no solamente en las cosas grandes, sino también en aquellos detalles pequeños. Pequeñas moléculas moviéndose. Todo está en control de Dios. Él ordena que las cosas se muevan así, porque Él es soberano. Si no fuera soberano, Él no podría cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo, porque no tiene manera de llevarlo a cabo. Estaría a expensas de nuestra fe, expensas de un oponente, expensas de varias cosas que están fuera de Él, pero eso entonces le quita la soberanía. Alguien más es soberano. Pero no, el que nosotros adoramos es ese Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén a ese Dios soberano? Y ojo, hermanos, porque si eso es así, entonces tú tienes que aceptar cada una de las cosas que pasan en tu vida. Y eso no quita la responsabilidad, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Vamos a adelantar la siguiente es la responsabilidad del hombre. Quizás aquí algunos dirían que lo bueno de la soberanía de Dios es que el hombre deja de ser responsable. Pues al haber un Dios que gobierna sobre todos los acontecimientos, el hombre no puede evitar su voluntad y por lo tanto no es culpable, sino víctima de las circunstancias. ¿Sí? Dicen que admitir la soberanía de Dios sería excluir la responsabilidad humana, cuando en realidad es la responsabilidad humana la que se basa en la soberanía divina y es el producto de la soberanía divina. ¿Sí? Voy a tratar de explicarme. Ustedes recuerdan, Dios es supremo, o sea, no hay nadie por encima de Él. Por tanto, Él tiene el derecho y la autoridad para establecer las normas. Él va a definir qué está bien y qué está mal. Aunque nosotros aquí nos pongamos de acuerdo, digamos, oigan, ¿cómo ven? Como iglesia, ¿podemos decir que no es pecado tener otra mujer o otra pareja? ¿Cómo ven? ¿Nos ponemos de acuerdo? No, hermano, nosotros no podemos definir lo que está bien y lo que está mal. Quien lo define es el que está hasta arriba. Y ese es Dios. Por tanto, Él define lo que está bien y que está mal. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos encontramos textos tan difíciles como a Dios enviando al pueblo de Israel a matar a Abimelech, ¿sí? Y a matar a todo hombre, a toda mujer y a un niño de pecho. Uno diría, es que esto no lo pueden ver la gente, no lo puede saber. Sí, lo que estás ocultando es la soberanía de Dios. Si nosotros lo hiciéramos, ¿qué sería? Malo.
Pero ¿quién lo ordenó? Por tanto es bueno. Porque quien lo define, lo que define bueno y lo malo es Dios. Si Él ordena es porque se debe de hacer. ¿Sí? Entonces, Dios tiene la autoridad soberana para darle al pueblo de Israel la tierra del Canaán y quitárselos a los de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ordenó. Porque Él es así. Por ejemplo, Adán fue... Y ahora, ¿qué es lo que determina la responsabilidad del hombre? Porque uno diría, bueno, si Dios es soberano, entonces ¿yo qué culpa tengo? Bueno, es que el asunto es que la soberanía de Dios se manifiesta o se refleja a través de una ley. Por ejemplo, cuando Dios pone a Adán en el huerto, no solamente lo puso allí, sino que le dio una ley. No como la del pueblo de Israel, pero una ley muy específica. De todo árbol que ves en el huerto podrás comer, excepto del que está en medio del huerto. Ese no comerás. Esa fue la orden. Y uno dirá, ay, ¿a poco tanto rollo por una fruta? No, es que no era la fruta, era el decreto de Dios. Era la voluntad de Dios. Tú estabas en contra de una ley de un ser supremo y soberano. En ese momento la soberanía de Dios se manifiesta a través de una ley. Y entonces tú eres responsable. Cuando Dios lleva a Israel al desierto y les da una ley, si en ese momento Él los establece en una condición de pacto, un pacto de obras, le dice, tienen que vigilar la ley que yo les doy en Éxodo capítulo 20. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios pone soberanamente a ese pueblo y lo escoge soberanamente, pero lo pone en una condición, ¿sí? Y en el momento en que Dios da su ley, lo hace responsable. ¿Se dan cuenta? Es imposible evitar la responsabilidad de Dios, porque en el mismo momento en que Dios es soberano, Él impone las leyes naturales y las leyes morales. Y en ese momento yo me vuelvo responsable. Voy a poner un ejemplo práctico. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Jesús está afirmando su soberanía al decir, yo tengo toda la potestad. Y por tanto yo les ordeno que vayan y hagan ¿qué? Si no lo hacen, ¿quién es responsable? Pregunta, ¿el Evangelio de Dios se va a detener? No, porque Dios es soberano. Y Él dice, aún cuando ustedes cayeran, estas piedras hablarían. Pero ¿esto qué significa? Ah, bueno que aún las piedras hablan, ¿no? Te quita la responsabilidad. Somos responsables. Esa es la soberanía de Dios. Que Él pueda dar sus decretos, Él pueda dar su ley. Y no podemos deshacernos, aunque Él es soberano en todo lo que hace y Él decreta todo lo que va a pasar, yo no pierdo mi responsabilidad. Porque así le plació a Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermano? Muchos, dice Arthur W. Pink, muchos han dicho tontamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía divina y dónde comienza la responsabilidad de la criatura. He aquí donde comienza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador, en la ley de Dios. ¿Sí? Es imposible, por más que tú... Miren, el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, alguien ha dicho que es como las vías del tren. Son dos vías, ¿sí? Dos vías que nunca se pueden ni acercar ni se pueden separar. Siempre estarán ahí. Estas doctrinas son difíciles de entender, difíciles de aceptar. Por más que hagas, no lo vamos a entender, ¿sí? Pero es cierto que ahí están. Y sobre esas vías se pone el tren de la salvación, el tren del Evangelio. Se sostiene ese tren, ¿sí? Esas vías nunca se acercarán y nunca se separarán. Esa es una realidad, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vamos a ver... Y ahí es donde está nuestra responsabilidad y vamos a ver un texto que nos ayuda a ver un poco más esto. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, Pedro está hablando allí y les dice a sus compatriotas, le dice, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón de Dios, aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado ¿qué? Conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole. Más adelante dice, sepan pues, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús, a quien ¿qué? Ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Dice, ¿quién determinó que esto pasara, que Jesús fuera crucificado? Dios, el anticipado conocimiento de Dios. Ah, no, entonces yo estoy libre de pecado. No. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Ustedes son responsables de la muerte de Cristo. No hay nadie que... En ese momento, cuando Pedro dice estas cosas, dice que el pueblo se compungió y lo primero que preguntó es, ¿qué es lo que debemos hacer para ser salvos? Y él dice, arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Y crean en el Evangelio. Entonces se dan cuenta, no podemos quitar nuestra responsabilidad porque ese Dios soberano, en el mismo momento que entendemos que Dios es soberano, en ese momento yo tengo responsabilidad, ¿sí? La ley lo único que manifiesta es esa verdad. Veamos otro texto para que sea más claro acerca de esto. Hechos más adelante, capítulo 4, versículo 24 al 28. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, recuerden esto, ya lo habíamos visto, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está la soberanía de Dios, la supremacía de Dios. Y dice ahí que por boca de tu siervo David, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes son sus enemigos y quiénes lo crucificaron y lo mataron? ¿A quién está responsabilizando Pedro? Dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está la responsabilidad del hombre y la soberanía divina. No se pueden separar. Ni la soberanía divina puede quitar la responsabilidad del hombre y la responsabilidad del hombre no puede quitar la soberanía de Dios. No lo puede. ¿Y saben qué? Eso nos conviene. Eso nos conviene. Nos conviene que haya un Dios que sea soberano, que sea supremo y que tenga el control de todas las personas, de todos los acontecimientos, porque si no, no seríamos salvos. Si ese Dios no pudiera mover, hacerme nacer de nuevo, cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, poner su espíritu en mí, no podría yo ser salvo. Si Dios fuera un hombre caballeroso esperando a que uno le diga, sí, pásale, no seríamos salvos. ¿Cuándo han visto un muerto que actúe con vida? Pablo dice en Efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en esos delitos. ¿Sí me explico? Si nosotros esperamos a que Dios sea caballeroso para podernos salvar, nadie sería salvo, hermanos. Entonces demos gloria a Dios que ese Dios soberano puede hacer con nosotros como quiera, porque si no, no estuviéramos aquí reunidos. Tenemos un Dios soberano que quiso salvarnos, porque si por nuestra propia fuerza fuera, no lo hubiéramos logrado, hermanos. No lo hubiéramos hecho, ¿sí? Y ¿saben qué, hermanos? Por eso es lo que le decía al principio. Es difícil saber y entender que Dios es el autor de mi sufrimiento, pero no cuando yo entiendo que también fue el autor del sufrimiento de Cristo. Que eso es lo que dice Isaías 53. Dice, no vamos a leer todo, pero algunos versículos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto, ¿qué dice ahí? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién es el autor del sufrimiento de Cristo en la cruz? Dios mismo. Dios mismo. Así que no te saques de onda, ¿sí? Cuando algo malo te pase y no quieras quitarle la autoría a Dios, porque como Dios es soberano, debes de entender que Él quiso sujetarte a ti también en padecimiento, ¿sí? Y quebrantarte a veces. Y el ejemplo lo tenemos en Job. Dios quiso sujetarlo a padecimiento y quebrantarlo.
quebrantarlo. A pesar de que Job, dice la misma escritura, que no había varón tan justo y recto como su siervo Job. Pero eso no se confundan. Eso no significa que ese hombre sea intachable. El único que fue así fue Jesucristo. El único que fue así fue Jesucristo. Y hermanos, si Dios no fuera soberano, la cruz no existiría. Así como me hace pasar por padecimientos y aflicciones a mí, recuerden, también llevó a su propio Hijo a padecer en la cruz. Todos los sufrimientos de Cristo fueron parte del plan de Dios. Y eso no quitó la responsabilidad del hombre, como ya vimos. Pedro mismo le dice, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes se consultaron para matar al ungido de Dios, pero Dios lo usó para salvación de muchos. Dice, cuando haya puesto la vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué, hermanos? Aún en la salvación Dios es soberano. Porque uno dirá, bueno, pues ya ves que ahí yo tengo que creerle, yo tengo que poner en funcionamiento mi fe para que el Señor me pueda salvar. Efesios 2:8-9 nos dice eso. Efesios 2:8-9 dice que por la fe somos salvos. ¿Sí? Por gracia somos salvos. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? No participamos. En realidad somos una materia indispuesta que Dios ha hecho dispuesta para Él, para su gloria. ¿Sí? Pero en ese sentido, aún Dios es soberano en quien quiere salvar y a quien quiere mandar al infierno. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Para el hombre sí. Pero esa es la soberanía de Dios. Si decimos que Dios es soberano, debemos reconocer que Él también puede determinar quién es salvo y quién no. Vuelvo a repetir, si fuera por nuestra propia voluntad, nadie sería salvo. ¿Sí? Dice Romanos 9:13, porque la palabra de la promesa es esta, por aquel tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo a esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, se refiere a Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Se dan cuenta? Estos niños todavía no nacían, no podían decirse si habían hecho algo bien o algo mal, pero Dios ya había determinado a quién amaba y a quién aborrecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación no depende de uno, sino del que llama. Ahí dice, ¿sí? Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque ya sabía Dios que Esaú se iba a ir con otras mujeres y que iba a ser un malvado, que iba a ser un hombre incrédulo, y etcétera, etcétera. No, porque simplemente la vida de Esaú reflejó lo que Dios había determinado. Ahora, si hacemos un análisis objetivo, yo creo que Jacob era peor que Esaú, ¿eh? Así que la pregunta no es por qué Dios amó por qué Dios aborreció a Esaú, sino por qué amó a Jacob. Jacob era un mentiroso, abusivo, hizo ahí trácalas con su papá y con su suegro. O sea, Jacob que vemos ahí no era una santa palomita, ¿eh? La vida de Jacob no era mejor que la vida de Esaú. Pero el que llama a Jacob fue Dios, y a quien aborreció por voluntad de Dios. No hay otra. Aún Pablo se adelanta a esta discusión y él dice más adelante, ¿qué pues diremos? Versículo 14, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere ni de que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Por más que hagas, por más que intentes, y dicho sea de paso, el que no es creyente no intenta absolutamente nada. ¿Tú crees que ya las personas que están pasando allá al frente están preocupadas porque no saben qué va a pasar después de que muera? No, ni están pensando en eso.
La razón por la que tú estás aquí es porque estás preocupada de tu alma. Estás preocupado de lo que va a pasar contigo después de la muerte. Y si no estás preocupado, deberías, porque hay un Dios soberano que ha determinado que después de la muerte venga el juicio. ¿Sí? Más adelante dice, bueno, pero tú me dirás, Pablo se adelanta otra vez y dice, porque pues sin culpa. O sea, si yo no tengo voluntad para cambiar mi vida, o sea, si yo no puedo hacer nada por ser salvo, entonces ¿por qué Dios me inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, ¿quién puede cambiar lo que Dios ha dicho? Él es soberano. Mas antes, y este es el mismo argumento que Dios usa con Job. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué está diciendo? No pelees, Dios es soberano. ¿Qué tienes que decirle al Dios Todopoderoso, al Supremo? ¿Qué le vas a decir? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Acepta su soberanía, pero de corazón. Miren, hermanos, las palabras de Job fueron estas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra, ¿y qué? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Se imaginan la soberanía, el entendimiento de la soberanía? Job no estaba entendiendo lo que estaba pasando, Job no, es más, cuando Dios habla con Job, nunca le dio una explicación del por qué lo estaba haciendo pasar por todo esto. En ningún momento hay un momento en que Dios, cuando aparece es tornado, aparece en el tornado y está hablando con Job, nunca le dice, a ver, ven, te voy a explicar, hijo, es que tenme paciencia. No, Dios nunca le dijo eso. ¿Saben qué es lo que hizo Dios? Hablarle acerca de su soberanía. ¿Sí? Cuando Job está delante de él, lo único que puede decir es, ¿sabes qué? Me tengo que tapar la boca. O sea, ¿qué puedo decirle a Dios? Porque yo alterqué con mis compañeros, mis amigos, y les decía, es que yo soy justo, es que no hay nada de lo que me tenga que avergonzar, no hay nada malo que yo pueda decir que estoy mal delante de Dios, ¿sí? Y ellos dirían, no, ya reconoce tu pecado. Y Job tenía razón, pero no en la forma en que Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Job? Le dice, fíjense cómo es que responde Dios a Job, en Job capítulo 40, versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y el resto es historia, hermanos, pero ¿de qué está hablando Dios? De su supremacía, de su soberanía. ¿Te vas a poner a altercar con Dios? Entonces Job dice, cayó, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, no tengo nada que decir. ¿Qué le puedo yo decir al Dios supremo? Miren, Job al final Job no entendió y Dios no le dio explicaciones del por qué le pasó lo que le pasó. Lo que sí tenía muy claro es que Dios era soberano. Si no, como es que dice, Jehová quitó, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero ahí hay dos. Es importante lo que piensa su esposa, porque su esposa le dice, dice, maldice a Dios y muerte. ¿Se imaginan la ayuda idónea? Maldice a Dios y muérete. Evidentemente ella no tenía una concepción de la soberanía de Dios como Job. ¿Sí? Por eso le dice eso. Pero ¿saben qué es lo que le dice él? Aún en todo eso, porque sinceramente tenemos que ser objetivos y sinceros. Yo no podría decirle eso a mi esposa después de perder a sus hijos. Yo no podría. Pero Job le dice, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Sabes por qué? Porque la persona necia nunca va a considerar la soberanía de Dios. Siempre va a decir, yo puedo cambiar algo, yo hago sinergia con algo. O sea, Dios está a expensas de mi voluntad, de mi fe, de que yo actúe. Y no va a ser así. Entonces, ¿en qué radicaba la verdad, la diferencia entre estos dos? ¿Sí? En la idea que tenía acerca de Dios.
Pregunta, ¿cuál es la idea que tú tienes acerca de un Dios soberano? Porque es importante, hermano. Porque esto nos hace pensar en cada acontecimiento que ha sucedido en nuestras vidas y debemos decir, Dios lo hizo. Miren, no sé si les ha pasado cuando eran niños, pero pasa ahorita que con mis hijas, cuando yo les digo, no se debe de hacer esto, y viene Ocaro o Fernanda, viene corriendo y me dice, mamá, Fernanda está haciendo esto que tú dijiste que no había hecho y sacó los dulces que tú dijiste que no había sacado, y cuando yo le dije que lo sacara. ¿Saben qué pasa? Se queda uno callado. Y de verdad ya no pleitea, ya no está diciendo, es que tú dijiste. Le queda claro que si yo di la autorización, está bien. Eso debemos hacer, hermano. Lo que hemos pasado como iglesia, lo que hemos pasado como personas, todo fue parte de la voluntad de Dios. Dios quiso que así pasara. Y eso me ayuda a decir, es como si yo me secara y yo, es que Dios no sabe lo que pasó, es que mira que estos se portaron así, y se salieron, se llevaron, hicieron no sé cuánta cosa, y el Señor me dice, sí, yo le permití. Ok, Señor. Así es. ¿Y saben qué? Eso me dio mucha paz. Eso me dio mucha paz. Y si yo quisiera que, yo les decía a alguien, les decía, ojalá que les vaya mal, les decía. Es lo que hay en mi corazón, ojalá que les vaya mal. Pero Dios no quiere eso, porque al final Dios no va a hacer mi voluntad, porque si va a hacer mi voluntad, yo soy soberano. Pero Dios va a hacer su voluntad, y si Él quiso hacerlo así, entonces que les vaya bien, porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces todo, hermanos, todo lo que pase, es difícil pasar en ese proceso de decir, me dolió, me lastimó, pero es como ir delante de Dios y decir, sí, pero yo lo permití, hijo. Ok, Señor. Ya no pleitees, ya no. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Cuántos decimos amén a eso? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora, que tú nos ayudas a entender, a sumergirnos, no tan profundo, pero en los mares de tu soberanía, Señor. Ayúdanos a reconocerla de nuestras vidas todos los días, en cada detalle, en cada situación, en cada circunstancia. Señor, permite que nuestros corazones se alineen a ti, Señor, y yo no deseo las calamidades de Job, pero deseo la fe de Job, deseo la templanza de Job, y deseo creer tanto en tu soberanía como él lo creyó, defender tanto tu soberanía como él la defendió, Señor, y esperar en ti, confiar en tu soberanía como él lo hizo. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécenos en esta verdad, anímanos en esta verdad, y llévanos a donde tú quieres llevarnos, Señor, porque ahí es el mejor lugar. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos 12:15, hermanos, para... Dios les bendiga.